Amigos, muy buenos días, 7 de la mañana con 28 minutos. A esta hora saludamos a quienes se conectan a través de Clase 91.5 FM en el estado Aragua, la emisora perfecta, y también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden ustedes que el día de hoy también tendrán disponible en vivo nuestra programación a través de @noticiascanali y en nuestra aplicación para iOS o Android que pueden descargar a través del código QR que ven en pantalla. Hoy vamos a conversar con Egle González, consultora política electoral, y hay muchos temas que conversar con ustedes, señora Egle. Muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, en un momento político en el que Venezuela busca qué va a pasar luego de un 28 de julio y en el que ya se asoma una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias a quienes se conectan. Bueno, la situación del país es muy tensa, esto no podemos dejar de verlo y de sentirlo, ¿no? Hay una tensión política enorme, sin embargo, se están dando o se está generando a nivel nacional un impulso por la renovación, las reformas, todo lo que tiene que ver con las normativas y leyes electorales, que algunas incluso, como el financiamiento de los partidos, tiene un asentamiento constitucional. Entonces, bueno, pero ciertamente tratar se impulsa desde la Asamblea Nacional, lo que no quiere decir que se normalice esa tensión que hay, pero sencillamente se avanza, pues es un paso hacia adelante para ver cómo se enfrentan toda esa convocatoria constitucional a unas elecciones tanto parlamentarias como regionales y municipales del año 2025. Ahora, ¿por qué modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales? Y esto lo han dicho las autoridades, que es debido a la situación que se registró el 28 de julio. ¿Pero cree usted que es necesario esta reforma? Bueno, hay muchos aspectos de las leyes electorales que podrían revisarse, porque teniendo además un sistema automatizado es muy dinámico, se actualiza muy rápido y la ley siempre queda un poco más atrás, ¿no? Las leyes electorales es una literatura imprescindible. Quien quiera saber algo de la historia del país, léase las leyes electorales de 1936. Hay aspectos muy básicos, importantes, como por ejemplo lo que decía hace minutos, del financiamiento de los partidos políticos, esa desviación democrática del sistema electoral, que se ha dado en muchos casos por ausencia de ley, pero en otros por malas prácticas. Y muchos de los aspectos que pasaron, mucho de lo que se pasó el 28 de julio, va a ser un parteaguas, un antes y después, porque hay muchos que están diciendo, bueno, entonces, ¿cómo se van a hacer de ahora en adelante las auditorías? ¿Quiénes van a tener copia de las actas de totalización? ¿Quiénes van a hacer, se va a permitir nuevamente la veeduría, la observación, luego de lo del Centro Carter? Es decir, hay muchas incógnitas. ¿Qué va a pasar con los partidos que que han decidido, por ejemplo, no participar o abstenerse en las elecciones anteriores? ¿Y los que no reconocen los resultados, por ejemplo? Bueno, en el caso de los resultados, yo creo que no habría una vía de modificación de la ley electoral que resuelva ese problema. Ese problema Claro, lo resuelvo al lado. Permitirle participar a esos partidos que ya están inscritos, que ya forman parte de la agenda electoral de nuestro país y que se inscribieron en un proceso pasado, pero no reconocen los resultados del poder electoral en el cual se inscribieron. Claro, pero ese problema, esa falta de entendimiento por un asunto que factores de oposición, especialmente los que están alineados con la plataforma unitaria, tienen un conflicto con la validación de las actas. Entonces, ellos hablan de algunas actas, una cantidad de actas. Yo tengo varias preguntas, por ejemplo, yo le haría varias preguntas. Bueno, ¿cuántos electores son esas actas? ¿Por qué las actas no se llevaron al Tribunal Supremo de Justicia? Es decir, eso es un problema que todavía sigue vivo a los efectos de la plataforma unitaria, que de hecho no se incorpora a los diálogos que han sido llamados. Si ese problema no se va a resolver por un asunto de una reforma electoral. Pero se les permitiría participar. Bueno, creo... Se siguen reconociendo como partidos políticos. Bueno, es que la única, mira, a nivel internacional, en el derecho comparado, la vía para tú cancelar un partido político casi que es una vía de un procedimiento que no lo lleva el Consejo Nacional Electoral. Es decir, para tú ir a la cancelación de un partido político tendría que ser
por ejemplo, por hablarte de España, porque contraviene las formas de llegar al poder político, ¿sí? Por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza. En ese caso se abre un procedimiento incluso hasta penal, pero en el caso venezolano, esas cancelaciones de partido nunca fueron asumidas así. El venezolano es pacifista, o sea, nunca hubo esa pena calificada en ningún código. Entonces, en este caso, probablemente se aborde y se diga, bueno, vamos a actualizar los mecanismos para sustanciar aquellos en que hay una denuncia porque hay un partido político que trate de tomar el poder político por vía de la violencia. Te voy a dar un dato más. Por ejemplo, cuando hubo el Partido Comunista ¿no? de Venezuela, bueno, un partido que está en contra de la estructura del Estado, pero que en ningún momento preveía entre sus estatutos la vía violenta para llegar al poder. Entonces tú no lo puedes cancelar porque no está de acuerdo con el esquema de otros partidos políticos o con la mirada del Estado, de la estructura del poder público. Entonces, en ese caso, eso es mucho más complicado, o sea, son aguas más profundas, de tal manera que por la vía administrativa tampoco un acto administrativo no podría negarlo, pero me imagino que podría iniciarse un debate sobre ello a propósito de lo que ha ocurrido el 28 de julio. ¿Cuáles son esos puntos necesarios reformar en las leyes electorales de Venezuela? ¿Cuál sería la reforma que usted propone? Bueno, yo la verdad que abordarlo así sería un poco ligero, porque yo me he dedicado toda la vida digamos, toda la vida a esto. Incluso hasta trabajé sobre un método. Conoce el proceso electoral. Claro, por eso... porque lo conozco, es que tengo mayor prudencia, porque es un tema, primero, esta reforma electoral, si algo tiene de destacar, es que tiene que ser con la convocatoria de la mayoría de los partidos políticos. De la mayoría incluso, no solo de los partidos, sino de aquellas organizaciones que no siendo partidos tengan interés en participar en la política del país. Lo importante es ajustar todo aquello que ha desviado el sistema democrático venezolano. Entonces, aquí lo que tú tienes es una cantidad de legos y tienes que armar una figura, pero no la figura que está en un rompecabezas, sino imaginarte cómo, adecuado a Venezuela, tú tienes una normativa que permita mayor amplitud, mayor pluralidad, mayor participación, equidad en los medios. Tú sabes que el proceso electoral es una especie de reloj, entonces tú lo vas viendo por todo. Bueno, la participación de quienes participan en el proceso electoral, cómo es la campaña, quién tiene que financiar el financiamiento, quiénes forman parte del Consejo Nacional Electoral Compartido. Una de las medidas negativas desde el punto de vista de su implementación política fue sacar a los partidos del CNE, porque el CNE es donde nacen y mueren políticamente los partidos. Allí está la creación de los partidos y cuando el partido se cancela o cuando el partido no está. Entonces, por ejemplo, lo que pasó el 28 de julio es un proceso electoral muy particular. Allí no participaron partidos políticos sin que hubiese un acto, no hubo postulaciones sin que hubiese acto. Entonces, ese tipo de asuntos no puede quedar tampoco a la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál sería el papel que juega entonces la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, es muy interesante porque el poder electoral, desde mi lente, siempre debe estar erigido por el Consejo Nacional Electoral. Venezuela no tiene dentro del Consejo Nacional Electoral un tribunal electoral. El tribunal electoral de la Sala Electoral forma parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia es la casa de las leyes venezolanas, además del Parlamento Nacional, que es donde se crean, y desde ahí es donde se dirimen todas las diferencias que puedan haber. Eso es lo que entendemos, quienes no somos abogados, pero que sabemos que existe el Tribunal Supremo de Justicia. Hacemos pausa y a regreso seguimos conversando con Egle González, consultora política electoral. Esto es Puntos de Vista, ya venimos con más. 7 de la mañana con 39 minutos, estamos de regreso con más de Puntos de Vista. Hoy conversando con Egle González, consultora político-electoral, acerca de lo que ocurre en este momento en la situación electoral que vive Venezuela. Y quedamos en la parte anterior que nos explique un poco sobre las razones de una sala electoral, cuáles son las funciones de una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, la sala electoral ha tenido desde el año 99 con la Constitución del 99,
pues un rol muy importante. A mí siempre me ha parecido que, bueno, que iba directamente a la resolución de los conflictos en asuntos electorales, que hubo un momento en que se amplió y tenía que ver también con los gremios, con los sindicatos, pero tiene que ver sobre todo con el control efectivo sobre una actividad que lleva el Consejo Nacional Electoral y que llevan pues a nivel regional, municipal, regional y nacional. Entonces tiene que ver con la nulidad de las elecciones especialmente, pero por supuesto que ha tenido un rol últimamente que ha sido la atención, la palestra pública ha sido muy sensible por todo lo que tuvo que ver con el proceso de validación de las actas y porque la sala electoral tenía que entrar a conocer algo que debió corresponder al Consejo Nacional Electoral en exclusividad. Ahora, pero hay una sentencia de la sala electoral. ¿Tendrá participación la sala electoral en esta reforma de la ley electoral que se propone en la Asamblea Nacional? Bueno, probablemente tengan algo que decir, claro, probablemente participen, pero sobre todo para contribuir en la reforma, porque evidentemente que hay una relación entre lo que se hace de los actos que se dan en materia electoral y lo que sube a una jurisdicción distinta como es la del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, si yo estuviera en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala electoral, evidentemente que me gustaría por lo menos participar y generar papeles de trabajo sobre propuestas, un poco sin que eso sea vinculante, pero que tendría que ver un poco con el Consejo Nacional Electoral, una colaboración entre poderes es normal. La semana pasada se instaló en la sede del Parlamento Nacional una mesa de diálogo entre los partidos políticos y fue convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez. Dijo que quienes participen allí, bueno, tendrán la posibilidad de seguir trabajando por la paz en Venezuela. Y una de estas informaciones que hemos leído también tiene que ver con la reforma de la ley. ¿Será que este llamado, tal y como usted nos dice, son las organizaciones políticas que ya comienzan a prepararse para esa reforma? Bueno, sí, es que las reformas electorales no pueden hacerse sin la participación de los partidos políticos. La reforma electoral del año 2009, que tuvo una vigencia, tuvo un lapso y empezó a regir en el año 2010, si mal no me equivoco, tuvo toda una crítica por la manera como hubo las reformas. ¿Por qué? Porque fueron unas reformas que no fueron a sala abierta, es decir, a escuchar y con la participación de los partidos políticos. En el momento en que tú le impones a los partidos políticos, en ese momento te genera una controversia y un obstáculo en la participación ciudadana, en la participación de los procesos electorales. Que fue el momento en el que se cambiaron los curules, el tema de la Asamblea Nacional, que con un porcentaje... Bueno, se cambiaron, no, eso fue en el 2009, que empezó en el 2010, y luego en el 2020 hubo una reforma que es una reforma que hay que rescatar para hacer lo que tal vez no se hizo, que era, tú puedes tener en una Asamblea Nacional, con el conflicto político que tiene, tú puedes tener un debate sobre cómo participan todos los partidos políticos, incluyendo a los partidos que se habla minoritarios, que han tenido menor cantidad de votación. Entonces tú pudieras, cuando se creó la lista nacional, la idea era, bueno, generar un acuerdo para que todos tuvieran una especie de curules. Sin embargo, las matemáticas son tercas, ese no se discutió suficientemente. Mira, le consta a muchos de quienes hoy son diputados la cantidad de observaciones que les hacía llegar, pero más por un tema de lógica, mira, tal como está, te va a ganar la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres en un sistema electoral? Que un sistema electoral lo que tú quieres es que haya contrapeso, es decir, que la mayoría no te gane todo y al que pierda, pierda todo. Ese es el fundamento tal vez de una reforma. Entonces, tú puedes reformar todo, pero si tú no permites que haya una participación plural, sobre todo en el Parlamento, bueno, es poco lo que tú estás haciendo en defensa de los valores democráticos. Entonces, la idea es que se tome esas modificaciones que se hicieron y haya una visión, una reforma, pero te repito, una reforma de convivencia política,
de convivencia pacífica. Y lo otro, una deuda que tienen es con la participación en las elecciones de los indígenas. Entonces, eso hay que agarrarlo, o sea, atajarlo. Bueno, no te resultó, bueno, entonces tratemos entonces en este momento de generar una plataforma normativa que permita mayor equidad en la participación. No como ha estado desde hace bastantes años, que, te repito, quien gana, gana todo y quien pierde, pierde todo. El pueblo venezolano, en el marco de esta situación política y de este escenario postelectoral del 28 de julio, ¿está preparado para las megaelecciones del 2025? No, ellos están preparados. Mira, la sociedad venezolana ahorita está preocupada por los zapatos del colegio de los chamos, por los útiles, por los libros. Entonces siente, bueno, ¿pero qué está hablando esta gente de una reforma electoral si no está resuelto lo del 28? Eso es así. Ahora, hay planos de análisis, hay planos de... ese venezolano que está en terreno venezolano es al que los partidos políticos tienen que escuchar. Porque por eso es que hay un doble discurso, una doble narrativa. El que está fuera del país te habla y métele sanciones y vaya mayores medidas restrictivas. El que está aquí te dice, bueno, tú me vas a seguir presionando si el que paga soy yo, todas las consecuencias de los políticos que no se terminan de poner de acuerdo o que no toman en serio la solución política del país. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para generar calma, para generar o bajar la incertidumbre que tiene el país. No, como te digo, yo me acuerdo una vez que le iban a sacar la sangre a mi hijo, entonces alguien dijo, no le digas que no le duele, dile que le duele, pero que no será tanto. Bueno, hay que ser claro con el ciudadano, estamos en momentos tensos, no es una normalización para hacerle ver que la vida es bella, no, pero ocúpese de momento de tratar de resolver el problema familiar que tiene, los políticos, cada quien que haga su rol, traten de resolver y generar al país calma, generar una idea de que ciertamente tienen la capacidad para tomar decisiones que dirijan al país. Tenemos que hacer pausa. A regreso tenemos que conversar sobre lo que es un escenario seguro y es que hay elecciones el próximo año. Incluso se habla de una fecha a mitad de año, hay unos que dicen que podría ser en diciembre, y eso es un escenario en que el venezolano tiene que prepararse, quiera o no, porque además tiene la elección de la participación o la elección de las autoridades más cercanas, los concejales, los alcaldes, los gobernadores. Eso será en el 2025. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Egle González, consultora político electoral. Esto es Puntos de Vista, amigos. Ya venimos con más. 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos de regreso ya en la parte final de esta conversación con Egle González, consultora político electoral. Y le preguntaba en el segmento anterior de que quizás el pueblo venezolano no está preparado, quizás ahorita hay otras preocupaciones. Viene diciembre, está comenzando el año escolar, todo el tema quizás de obtener la canasta básica, de los servicios, pero hay un tema ineludible y es que en el 2025 se eligen alcaldes, gobernadores, concejales, diputados regionales y diputados nacionales, 5 cargos. En el peor o en el mejor de los casos, solo 6 votos va a emitir cada persona. Hay situaciones o hay regiones donde van a emitir muchos más votos y esto debe ser de alguna manera concientizado porque hay que prepararse, porque son muchos momentos para votar, son 6, por lo menos 6 personas. ¿Qué vas a elegir? Sí, yo te agradezco muchísimo la invitación al programa porque me parece extraordinario que estas conversaciones se tengan muchas veces, porque la ciudadanía necesita que uno le explique por qué el voto no puede ser vaciado de contenido, por qué el voto sigue siendo una herramienta importantísima. Tal vez en una conversación no se logre entender el mensaje y uno puede quedar como aislado, desconectado del sentimiento nacional. Pero hay que decir, usted llegó aquí porque votó, usted tiene todo este conflicto porque votó. Vienen unas elecciones que no van a definir el Ejecutivo, que definen otros funcionarios, como bien decías, más cercanos al ciudadano. Pero necesitamos más conversaciones como para que sensibilizarlos realmente de la necesidad de la decisión no es darle la espalda al proceso, a los procesos electorales que además son constitucionales, es un llamado constitucional. Es decir, no pierda la esperanza
en el sentido en que, pero hay que trabajarlo, hay que hablarlo muchas veces, contestar muchas preguntas de la ciudadanía que no queremos que se determine, como digo, siendo muy apolítico o muy contrario a lo que está sucediendo en el centro del poder. Ahora, ¿cómo prepararse para esas elecciones? En tiempos pasados se aceptaba la chuleta, que así le llamaban, y yo me podía llevar, incluso llamaban el quino, me llevo mi quino y sé por quién voy a votar, dónde voy a votar, pero no todo el mundo va por el voto a un solo partido político, hay muchos que cruzan ese voto. ¿Cómo prepararse para ese momento? Bueno, eso también era interesante. Eso de cruzar el voto tiene que ver justamente con la participación mayoritaria del mayor número de partidos, digámoslo así. Es decir, que haya la posibilidad de generar en los distintos espacios de cogobierno, pues diferente la presencia de las diferentes fuerzas que al final representan al ciudadano. Sí, porque ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una mayoría? Una mayoría únicamente en el Parlamento no te representa a toda la diversidad del país. La Asamblea Nacional, por ejemplo, debería parecerse al país. Si tú deberías sentir que hay alguien allí que hable por tus necesidades. Entonces, eso es muy importante y me parece importante entonces que trabajemos ese punto y que se le diga incluso a la Asamblea Nacional, ustedes tienen que corregir, ajustar lo que permita que el ciudadano sienta que vota realmente por quien lo represente. Finalmente quiero preguntarle cuál es la importancia que tiene para el venezolano participar. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo incentivamos a votar? Bueno, sobre todo en este momento, tal vez de participar consultando qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. En este momento, hablarles de, mire, vaya a votar ahorita que viene la votación. La gente va a decir, bueno, pero espérate, déjame. Yo creo que hay que hablar nuevamente, hay que sensibilizar. El proceso del 28 retrocedió en algunos aspectos, muchos logros que teníamos. Por eso yo insisto, nosotros no llegamos acá con nada. ¿Qué retrocedió, llegamos por acá, ejemplo? chicos, con un camino bastante andado, incluso con procesos de negociación. Bueno, reconocer al otro. Pareciera que a partir del 28 seguimos estando sin reconocernos. Es decir, que volvimos otra vez mejor no hables con amigos que estén tan contrarios a ti. Oye, eso no puede ser. Sí, las conversaciones tienen que volver, el debate tiene que volver a la academia, a los centros de espacios cívicos, al mismo parlamento. Sí, hay que volver a hablar, hay que volver a entendernos. Eso es bien importante previo a un proceso electoral. ¿Es necesaria la negociación entre los partidos políticos? Claro, pero en este momento tú hablas de negociación y la gente dice, ¿pero qué es esto? Y te da como que le tiraron un gato. ¡Ay, qué es esto! Sí, tú tienes que decir, bueno, pero entonces conversa, acércate. Es decir, mira los puntos de vista. Entonces, por eso cuando tú oyes y te alarmas, cuando tú escuchas una estrategia, bueno, el enjambre. Oye, el enjambre es una cosa terrible, porque eso es una Es un cosa como ataque. para, pues claro, y que es lo que vimos durante la campaña. Tú no podías disentir, porque aquello tú decías, vos no, te está cayendo programadamente una cantidad de comunicadores, digamos, de influencers que están precisamente mirando como francotiradores quién se sale de esa mayoría que piensa de una manera. Bueno, no, aquí no hay dos mayorías que piensen de una manera, uno tiene que estar con uno y con otro. Uno tiene que tener su propio criterio y tratar de imponer y de ser escuchado, así piense distinto, así te cueste uno o dos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos, con nosotros Egle González, consultora política, quien además, como le dijo en parte de su conversación, vino a presentar su punto de vista de esta que estamos hablando del tema electoral y por supuesto que te invitaba para seguir conversando de este tema porque ahora es que viene proceso electoral en el que el pueblo venezolano tendrá que participar. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, hacemos ya el punto final de nuestro espacio el día de hoy. Nos despedimos a esta hora quienes nos sintonizaron a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua y de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos. Recuerden que si quieren tener esta y otras conversaciones pueden descargar nuestra aplicación en iOS o en Android y disfrutarla a la hora que usted así lo decida en cualquier parte del país o del mundo. Soy Eliezer Hernández y lo espero mañana a las 7:30 de la mañana. Que tengan todos muy buenos días.